Muy buenas tardes a nuestra audiencia, a las autoridades presentes y a las investigadoras e investigadores que hoy participan en esta actividad. Mi nombre es María José Escobar y soy la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro, esto es las regiones de Coquimbo y la región de Valparaíso. El panorama científico es una actividad de nuestra Secretaría Regional Ministerial que busca dar a conocer el trabajo científico macrozonal a un público amplio, estimular la interacción multidisciplinar y promover el conocimiento colectivo con la mirada puesta hacia una sociedad diversa e inclusiva. De esta forma se espera contribuir a que la ciencia, la tecnología, la innovación y la generación del conocimiento se conviertan en un sello identitario de las regiones de Valparaíso y Coquimbo y que esto a su vez permita la generación de un círculo virtuoso para todos los sectores de la sociedad. Cada edición de este ciclo de webinars está enfocado en el vínculo de la ciencia regional con uno de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por las Naciones Unidas. Estos objetivos, también conocidos como objetivos mundiales, fueron adoptados por los Estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2015 y son un llamado universal a poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Cada una de estas instancias queda grabada en el canal de YouTube del Ministerio de Ciencia y podemos ver, por ejemplo, que en marzo tuvimos energía asequible y no contaminante, abril, investigación al servicio de una educación de calidad, mayo, nuestras costas y su vida submarina, y en junio, vida de ecosistemas terrestres. Los invitamos a seguir siendo parte de esta actividad y que ojalá puedan también motivar al entorno a dar a conocer más, a saber más sobre la labor científica de la macrozona. En este mes de julio conversaremos sobre el ODS, salud y bienestar, y tenemos una excelente moderadora para conversar sobre este tema, que es la doctora Andrea Calixto. Pero antes de darle el paso a Andrea, me gustaría saludar y darle la palabra al doctor Rubén Quesada, quien es presidente del Colegio Médico de la región de Coquimbo. Rubén. Muchas gracias, Seremi. La verdad, para mí es un honor poder estar acá, agradecer su invitación y saludar a todos quienes y todas quienes nos están escuchando en este momento, principalmente porque este webinar tiene como objetivo y como poder poner sobre la mesa algo que muchas veces es postergado, que tiene que ver con la investigación, la ciencia y la tecnología. Muchas veces conversamos sobre su importancia, pero en la práctica estamos más bien priorizados en actividades clínicas, sobre todo en este contexto de pandemia que se ha llevado la agenda en casi todas las áreas, pero que hoy, hablando de salud y bienestar, tenemos que reconocer la importancia de pensar más allá de la pandemia y ver cómo podemos desarrollar diversos tipos de iniciativas que desde nuestros territorios de la cuarta y quinta región puedan servir a nuestra población. Nosotros en la región de Coquimbo tenemos serios desafíos desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista de desarrollo de medicina, por ejemplo, medicina hiperbárica, que ha estado bastante postergada en la región. El doctor de la Torre sabrá que nuestros buzos somos la región que tiene la mayor tasa de accidentabilidad y al no poder dar respuesta de manera zonal tenemos que enviar a los pacientes accidentados a Valparaíso. Entonces, desde ahí también, y no me puedo sacar un poco la camiseta de académico universitario, esperamos que estas iniciativas sirvan para poner sobre la mesa problemas locales y encontrar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología respuestas, tanto a nivel hospitalario, de atención primaria, que puedan estar en contacto con la comunidad y ayudarnos a tener una mejor salud, una mejor calidad de vida y sobre todo a nosotros también a desarrollar nuestro trabajo de mejores condiciones. Así que agradecer esta invitación y quedo muy atento a las exposiciones y al desarrollo de futuros seminarios para que podamos seguir nutriéndonos y colaborando en estas experiencias. Muchas gracias, Rubén, por la presencia, por estar hoy día con nosotros y por tus palabras. Me gustaría ahora presentar y dar la palabra al presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre. Gracias, Seremi, gracias, Rubén, y a todos los que están participando. Creo que vivimos un momento muy importante. Si bien es cierto, estamos enfrentando una pandemia aún, creo que esta pandemia nos ha ayudado a derribar algunos paradigmas. Muy contento estuve leyendo la noticia de cómo una iniciativa tan importante como Respira Chile
había permitido, por ejemplo, el desarrollo de soluciones tecnológicas para generar ventiladores mecánicos hechos en Chile, mejorando la tecnología existente y acercando el conocimiento, la investigación, desarrollo y tecnología a nuestra realidad cotidiana. En ese sentido, creo que iniciativas de esta naturaleza, que conectan y que generan puntos de convergencia entre investigadores, entre el mundo científico, pero también entre el mundo clínico, entre los agentes que están entregando salud, pero también hacia la comunidad, que es nuestro principal beneficiario de las iniciativas que ayudan a la promoción, al diagnóstico, a la recuperación de salud. Pues bien, el que existan estas iniciativas, sin lugar a dudas, nos da una oportunidad tremenda para unir puntos. Solo como ejemplo, lo que hace Sebastián San Martín, lo que va a presentar Joana, lo que va a presentar Lisette y lo que va a presentar Guillermo, puede perfectamente generar puntos de encuentro con las universidades, con otras universidades ajenas al conocimiento que ellos están creando, pero también con investigadores clínicos que están en los hospitales, con enfermeras que pueden estar en un CEFAM, con kinesiólogos que están encargados de la rehabilitación, con, por supuesto, técnicos paramédicos que en lo cotidiano están viendo el padecimiento de pacientes y que de pronto no logran llegar a este nivel de investigación en el que están ustedes, pero que el saber que existe nos puede ayudar a entregar precisamente soluciones nuevas, pensar fuera de la caja. Creo que eso es muy importante y creo que la región de Valparaíso tiene un sello universitario particular y es muy importante seguir trabajando para unir la generación de conocimiento con los problemas reales que en este caso, que hablamos de salud y bienestar, los presenta la ciudadanía. Así que muchas gracias por la invitación, muy interesante jornada y qué bueno que podamos disfrutarla después, a posteriori y compartirla a través de los canales de YouTube. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Bueno, efectivamente ese es uno de los objetivos de esto, tratar de conectar la investigación que se realiza en la macrozona, no tan solo entre distintas universidades que son complementarias y tienen miradas distintas, sino con la ciudadanía, con el sector clínico y con la comunidad en general. Quiero ahora dejarlos con nuestra moderadora, quien les entregará un breve contexto sobre esto de qué se trata la salud y bienestar. Y quiero invitar a la doctora Andrea Calixto. Ella es microbióloga de la Universidad de La Habana en Cuba, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos, profesora titular del Instituto de Neurociencia de la Universidad del Paraíso y subdirectora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Su trabajo de investigación se enfoca en el cómo la microbiota afecta la conducta de los animales, la neurodegeneración y la respuesta al estrés, tanto en los parentales como en los hijos. Esto es muy relevante para poder entender cómo la experiencia se transmite y cómo la historia de los padres predispone a los hijos a padecer ciertas enfermedades. Así que, Andrea, bienvenida, la palabra es toda tuya. Muchas gracias, María José. Es un placer estar acá con todos ustedes. Qué bueno que se ha organizado este webinar para hablar de salud y bienestar y, bueno, muchas gracias por invitarme. Aunque debo decir que nos hemos metido en un tópico largo y ancho, porque el bienestar y la salud son asuntos de amplias implicancias que van desde la apreciación personal de lo bien o mal que estamos hasta consideraciones económicas globales, de responsabilidad personal y también gubernamental. La salud y el bienestar están generalmente unidos. La definición simple del diccionario de bienestar es el estado de estar cómodo, saludable o feliz. Sin embargo, es importante darse cuenta que el bienestar es un concepto mucho más amplio que la felicidad momento a momento. Si bien incluye la felicidad, también incluye otras cosas como cuán satisfechas están las personas con su vida en conjunto, su sentido de propósito y qué tan en control se sienten. La mayoría de la gente estaría de acuerdo en que el bienestar es algo por lo que se esfuerzan y la medida subjetiva del bienestar de las personas se considera tan importante que se incluye junto con la salud y la economía en las medidas de bienestar nacional. La definición de la OMS dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
Yo creo que todas y todos estarán de acuerdo conmigo que hay mucho trabajo por hacer en nuestro país y en nuestra región en esta materia. ¿Cuáles son los factores que influyen en el bienestar y cómo se mide? Es una materia de debate y hay varias aristas de cómo abordarlo. Algunas medidas de bienestar son, por ejemplo, cómo nos sentimos, el balance entre el placer y la ansiedad, si somos felices, satisfacción y felicidad, y si somos prósperos. Muchos especialistas, sobre todo psicólogas y psicólogos, están de acuerdo que las relaciones humanas son el factor más importante en el bienestar. Estudios hechos en grandes grupos humanos muestran que aquellos que están mejor conectados socialmente son más felices, están más sanos y viven por más tiempo. Otros estudios muestran que cuando se le pregunta a la gente qué es lo que hace que su vida tenga sentido, siempre mencionan la relación con otra persona. Es decir, la gente es importante en nuestro bienestar, pero estamos cada vez menos conectados socialmente. Pasamos menos tiempo con la familia y con los amigos, tenemos menos probabilidades de conocer a nuestros vecinos y pertenecemos a menos organizaciones sociales. Esto, por supuesto, se ha agudizado de manera superlativa durante la pandemia. También el incremento del estrés, la sensación de incerteza de futuro y realidades también como la disminución de la calidad de vida con la pérdida de empleos, la pérdida humana y el incremento del miedo generalizado y la ansiedad. La buena noticia es que todos tenemos la posibilidad de mejorar nuestro bienestar. La cantidad de felicidad y el sentido que experimentamos de la vida depende de las decisiones que tomamos. Algunas de las cosas recomendadas son, por ejemplo, no comer solo, unirse a círculos de lectura y cuando uno elige una casa, recordar, por ejemplo, que la felicidad depende más de quiénes son tus vecinos y cuán cerca están tus amigos que del porte de la casa. Conectarse con otros mejora el estado de bienestar, pero ayudar a otros es mucho mejor. Estudios, por ejemplo, de imágenes en el cerebro muestran que cuando pensamos en ayudar a otros, la región del cerebro asociada con el placer se activa. En otros estudios se demuestra que cuando se les da dinero a la gente y se les pide gastarlos en ellos o en otros, se muestra que los que gastan en otros son más felices. El entorno es un factor fundamental en el estado de salud y bienestar. Nosotros en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia precisamente estudiamos cómo el ambiente afecta la forma en la que sentimos, por ejemplo, los olores, la temperatura, el acto de ser tocados, y cómo el ambiente modifica los estados saludables y de enfermedad. Uno de los tópicos de mi interés personal, como ya lo explicó María José, es cómo otros organismos, en este caso microscópicos, que son nuestro entorno más cercanos, afectan el sistema nervioso. Me refiero a las bacterias que viven dentro de nosotros y sobre nosotros. Una de las cosas más fascinantes que hemos podido aprender es que las bacterias modifican nuestra conducta y también la toma de decisiones. No solo eso, los efectos de las bacterias son heredables. Uno de los factores más relevantes que afectan la composición de nuestra microbiota es el estrés y la alimentación. El estrés y la mala alimentación favorecen el empobrecimiento de nuestra microbiota y nos predisponen a enfermedades. Yo espero que la calidad del microbioma pronto se incluya en la definición de bienestar y con ella el derecho a acceder a alimentos de calidad. Estos son frentes en los que todos nosotros como científicos podemos y debemos incidir en la política nacional para realmente mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y nuestra sociedad. Y sin más, voy a presentar a nuestra primera expositora, la doctora Lisette Vélez, con su charla EcoHealth, Ser Humano y Medio Ambiente desde la Salud Primaria. Lisette es académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte, es doctora en Enfermería y magíster en Salud Pública. Actualmente es presidenta de la Agrupación de Enfermeras Ecologistas de Chile y líder del grupo de trabajo Buen Convivir de ANHE Latinoamérica, que significa Alliances of Nurses for Healthy Environments, la coalición de enfermeras para entornos sanos. Bienvenida, Lisette, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Voy a iniciar con la presentación, así que voy a compartir pantalla. Bueno, esta presentación, ¿cierto?, tiene que ver sobre el cuidado del ser humano y el medio ambiente en la atención primaria desde la perspectiva de la salud planetaria y EcoHealth. Como ya lo mencionaron, ¿cierto?, actualmente estamos en un contexto bastante complejo que tiene que ver con la pandemia
sin embargo, ¿cierto? Esta pandemia nos ha dado cuenta de la crisis social en que estamos, ¿cierto?, insertos, y adicionalmente se suma la crisis ambiental y la crisis climática. Y frente a eso, el director de la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 nos señaló que la pandemia es un recordatorio de la íntima y delicada relación entre las personas y el planeta. Y por lo tanto, se necesita, ¿cierto?, que los seres humanos nos acerquemos al planeta, porque la amenaza existencial del cambio climático ya está haciendo que nuestro hogar, ¿cierto?, sea cada vez menos evitable, ¿ya? Y frente a esto, nos dio una serie de recomendaciones. Estas recomendaciones son proteger la naturaleza, que es la fuente de la salud humana, invertir en servicios esenciales, agua, saneamiento y energías no contaminantes, asegurar la transición energética en pro de la salud, proveer sistemas alimentarios sanos y sostenibles, tal como lo señaló la doctora Calixta, ¿cierto? Alimentos que nos puedan realmente nutrir y dejar un poco a un lado, ¿cierto?, toda esta comida chatarra que se nos viene encima. Construir ciudades sanas y habitables. Y aquí también un tema importante, esto va de la mano con el desarrollo de hospitales y centros de salud verdes y sustentables. Y dejar de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar la contaminación. Frente a estos elementos que nos dice de la recuperación post-COVID-19, ¿los equipos de salud de atención primaria estamos preparados para esto? ¿Ya? Y frente a eso, ¿cierto?, una propuesta interesante es EcoHealth y Planetary Health, ¿cierto?, que nos van a ayudar a comprender la salud y la naturaleza de forma holística para poder favorecer el bienestar de las comunidades. Por lo tanto, la salud, de esta perspectiva más antropocéntrica, enfocada en la enfermedad, debemos orientarla hacia un modelo más biocéntrico, de carácter holístico, centrado en el ser humano y en el medio ambiente. Por lo tanto, acá quiero tomar unas palabras de Leonardo Boff, que nos dice que la esencia humana es el cuidado. Y tal como se señaló, el bienestar tiene que ver con la forma en que nos relacionamos los seres humanos, y eso es el reflejo de la forma en que nos relacionamos con otros seres vivientes y con la naturaleza. Por tanto, es necesario que desde la atención primaria, tal como nos dice este modelo de la salud planetaria, comencemos, ¿cierto?, que nuestras comunidades se vuelvan a reconectar con la naturaleza, considerando todos los elementos macroestructurales, adicionando lo que es la justicia social, los sistemas de salud, ¿cierto?, y la construcción del cambio climático para la transición justa y equitativa. Y para eso se vienen grandes desafíos para la atención primaria en el cuidado del medio ambiente y ser humano. Si bien la atención primaria actualmente está centrada en el tema de vacunación por el COVID-19, es importante retomar la promoción de la salud. Ya no necesitamos a que los profesionales de la salud estén en el box. Tienen que salir del box y que esta promoción de la salud apunte hacia la promoción del desarrollo humano sustentable. Las acciones en salud se deben orientar hacia la equidad en salud y justicia social, y que esto va a brindar dignidad humana y también de la tierra. Colaborar en la gestión de CEFAM verde y sustentable, seguimiento e intervenciones a todas las zonas de sacrificio, por lo tanto esto sí viene un gran desafío para la atención primaria, y por sobre todo, investigar en la mitigación del cambio climático, hacer frente a emergencias y desastres ocasionados por el cambio climático y, lógicamente, probablemente nuevas pandemias. Por lo tanto, acá, los equipos de atención primaria, ¿cómo nos estamos preparando para esto? Y en ese sentido, tenemos que
salirnos del paradigma centrado en las enfermedades y ir hacia un paradigma holístico, integrativo, en que el ser humano forma parte de la red de vida. Eso sería la presentación, que es una propuesta de incorporar estos dos enfoques a la investigación en la atención primaria. Y acá quiero dejar un mensaje de Leonardo Boff que nos dice que la forma en que nos relacionamos los seres humanos va a ser el reflejo en cómo nos relacionamos con nuestro planeta Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Al final vamos a tener la sesión de preguntas con todos ustedes. Entonces, la segunda charla está a cargo de la doctora Joana Soto y se llama Condición física en la infancia como predictor de salud cardiovascular y metabólica. Joana Soto es académica de la Facultad de Ciencias, de la Actividad Física y del Deporte, doctora en Nutrición y Alimentos de la Universidad de Chile, magíster en Entrenamiento Deportivo de la Universidad Mayor y profesora de Educación Física en la Universidad de Playa Ancha. Bienvenida, Joana. Muchas gracias, Andrea, y gracias a todo el equipo por permitir que se hable en bienestar sobre la condición física y sobre lo que tiene que ver con todo lo que es ejercicio físico, y sobre todo en la población infantil, que es el tópico que yo les voy a comentar un poquito. Y de hecho, la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué es la condición física? ¿Qué es ese concepto que de a poco me acuerdo del colegio, que me evaluaban y me decían que tenía que mejorar la condición física, pero ¿qué es en realidad? La condición física es un estado en el cual se encuentran las distintas capacidades físicas que yo puse acá en mi presentación con distintos colores, las cuales, cuando yo las sumo en su conjunto, me cuentan qué tal está mi organismo. Y su estudio y el análisis de la condición física nace a partir del alto rendimiento, a partir del deporte. Y es así que durante muchos años los investigadores, sobre todo los deportistas de élite, y hoy en día se nota mucho más esto que está en los Juegos Olímpicos, y por lo tanto vemos marcas, vemos cómo se rompen récords mundiales, récords nacionales, y lo que nos va pasando, por ejemplo, es que si alguien a mí me dice que la capacidad de resistencia, yo con lo primero que lo asocio es con el maratonista, al fitness cardiorrespiratorio, por la capacidad de las personas cuando las evalúo dando el máximo desde el punto de vista cardiovascular y pulmonar, fuerza. Siempre nos imaginamos acá al gimnasta haciendo la posición de anilla, velocidad, bueno, es imposible no pensar en Usain Bolt, o en la gimnasta norteamericana cuando hablamos de movilidad. Sin embargo, ellos son aquellas personas que se escapan a la normalidad y que se escapan de la curva, en donde son capaces de llevar a sus cuerpos a estas acciones maravillosas que tienen que ver con el deporte. Pero cuando nosotros pensamos en condición física para el ser humano promedio, para los niños, los adolescentes, la verdad es que esta historia tiene que ver un poco más con la vida, tiene que ver con la calidad de vida y con las acciones de la vida diaria. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de resistencia, tiene que ver con ser capaz de llevar a mi cuerpo de un lugar a otro, idealmente sin cansarme. Cuando hablo de fitness cardiorrespiratorio, tiene que ver cómo yo voy a responder frente al estrés cardiovascular, respiratorio, de acuerdo a las demandas de oxígeno en mi músculo, como cuando tengo que subir escaleras en Valparaíso, en Viña del Mar, o cuando hago un trekking. Cuando hablo de fuerza, tiene que ver cómo llevo cosas desde un supermercado, desde la feria, cómo voy a transportar esta carga, que en realidad la fuerza es la capacidad de movilizar una resistencia. Velocidad la usamos cada vez que usamos transporte público y se nos está escapando la micro, el autobús y necesitamos correr, por ejemplo. Y la movilidad tiene que ver con cosas tan sencillas como poder lavarse el pelo, poder peinarse, cepillarse, ponerse la ropa, ser capaces de pararse del baño, o sea, cosas que tienen que ver con la vida diaria. Y por eso es que en los últimos años la condición física tiene dos grandes miradas. Una mirada que tiene que ver con el alto rendimiento, que son los deportistas,
y todo el resto que tiene que ver con la población en términos generales. Y en ese sentido, ¿quiénes son los primeros que dan los pasos investigando esto? Hay un estudio del año 1958 de Morris, en donde él se pregunta lo siguiente: ¿quién tiene mayor riesgo cardiovascular de acuerdo a la función que realizaban en el transporte en Londres? Porque tenemos acá al chofer, y en esa época había un cobrador, y los buses eran de 2 pisos. Entonces se compara quién tenía más riesgo, y los primeros hallazgos en el año 58 son que el que sufre más riesgo cardiovascular es el chofer, y se comienza a esbozar que parece ser que cuánto me muevo, a qué intensidad me muevo y cuánto estreso mi organismo es un factor protector. Y el año 78, el doctor Ralph Pfaffenbarger, que es uno de los pioneros en esto, hace un estudio retrospectivo epidemiológico y se hace la siguiente pregunta: ¿quiénes se mueren menos con respecto a cuánta kilocaloría o cuánta energía gasto a lo largo de una semana? Y lo que descubrió el doctor Ralph Pfaffenbarger y su equipo de colaboradores en este estudio gigante de alumnos de Harvard es que a la semana idealmente yo debería gastar alrededor de 2.000 calorías para mantenerme sin riesgo cardiovascular y disminuir la probabilidad de tener infarto agudo al miocardio. Y en ese sentido, hoy en día sabemos que para evitar el riesgo cardiovascular, lo que yo necesito son a lo menos 150 minutos de actividad física moderada, vigorosa, es decir, moverme a una intensidad que me cueste decir un poquito mi nombre. Entonces, a partir de estos estudios que son la base, hoy en día sabemos que la condición física es clave para la vida y para la salud actual, pero también para la salud futura. De hecho, hay una pregunta que es clásica: ¿por qué evaluar la condición física en los niños y los adolescentes? Y que no tiene que ver con calificarlos en la clase de educación física, por el contrario, tiene que ver con la salud que presentan en este momento, pero también con lo que va a pasar probablemente en el futuro, de acuerdo a cómo hoy en día está mi condición cardiovascular y muscular. En este sentido, hay un estudio que fue publicado recientemente en donde se analiza retrospectivamente a 1 millón de hombres que presentan las siguientes características, que nacieron entre el año 1951 y 1976 y que en Suecia realizaron el servicio militar obligatorio entre el año 72 y el año 94. ¿Qué es lo que se hace con este grupo de personas cada vez que entraban al servicio militar? Se les hacen pruebas de condición física y se les mide específicamente, en este caso que me quiero apuntar, es con el fitness cardiorrespiratorio. ¿Qué significa esto? Son pruebas en donde llevamos a las personas a su máxima capacidad de consumir, transportar y difundir oxígeno. Y cuando se mide, cuando ellos tienen 18 años, y luego se revisa qué pasa con ellos, específicamente con las solicitudes de pensión por disabilidad, y que en Chile se conocen como pensiones por invalidez, que piden estas personas entre el año 71 y el año 2012. Y adivinen qué pasó. Con respecto a pedir pensión por disabilidad, por enfermedad cerebrovascular, isquemia miocárdica o falla cardíaca, lo que pasa es que se piden más, o hay más personas que a los 18 años tenían una condición física conocida o catalogada como baja o pobre. Y esto nos va mostrando cómo la condición física que yo tengo a los 18 años, de una u otra forma, puede predecir cómo va a ser mi calidad de vida a los 50, e inclusive puede predecir si probablemente voy a necesitar jubilar con anticipación. Y sabemos, por lo menos en Chile, que jubilar anticipadamente tiene que ver un poquito también con mayor vulnerabilidad socioeconómica. Este otro estudio analiza el riesgo, el score de riesgo cardiovascular en niños y niñas. Y en este sentido, lo que se hace es dividir los resultados en consumo máximo de oxígeno, que
La unidad de medida que nosotros usamos es ml de oxígeno por kilogramo por minuto en 5 grandes grupos, en donde en el primer quintil, que es el Q1, están aquellos niños y niñas con la peor condición física, y en los quintiles mayores están aquellos que tienen mejor condición física. ¿Qué es lo que observamos? Es que cuando tengo una condición física pobre, lo que va a ocurrir es que tengo un score de riesgo cardiovascular mayor, sin importar si soy adulto, sino que tiene que ver específicamente durante la infancia y la adolescencia. ¿Qué hice yo con este estudio? Bueno, a partir de los datos de Felipe Lovelo, se hacen unos cut points, y lo que hicimos con escolares de la región metropolitana es que evaluamos las variables metabólicas y comparamos dos grandes grupos. En negro, todos los que tenían buena condición física, y en gris, todos los que tenían menor condición física, de acuerdo a lo propuesto por el FitnessGram. Y cuando analizamos si había diferencias en glicemia, en colesterol, en triglicéridos, en insulina, en sensibilidad a la insulina y proteína C reactiva, que tiene que ver con la inflamación crónica y sistémica, nos dimos cuenta que en 4 variables habían diferencias que son denominadas estadísticamente significativas y que tienen que ver principalmente con el riesgo de desarrollar síndrome metabólico. Y lo que más nos llamó la atención es que, a pesar de que no hay diferencias significativas desde el punto de vista estadístico, aquellos que tienen mejor condición física tienen menor inflamación como variable clínica, y que eso es sumamente relevante porque su riesgo de desarrollar aterogénesis es mucho menor comparado con aquellos que tienen una condición física deteriorada. Y en este sentido, por otra parte, cuando nos preguntamos, ¿es importante que los niños y niñas sean fuertes? Y vemos un análisis en donde se hace, a partir de cuánta fuerza tienen los niños y las niñas, la probabilidad de tener riesgo cardiometabólico. Y en el caso de los varones, hemos observado que los que son más débiles o tienen menos fuerza, tienen una probabilidad de un 57% de riesgo cardiometabólico, y en el caso de las niñas, alrededor de un 63%. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo entreno fuerza y fitness cardiorrespiratorio, tengo menor riesgo cardiovascular para desarrollar estas patologías crónicas en la actualidad, no solamente en el futuro, sino que en la actualidad. Y alguien podría decir, bueno, ¿cómo mido mi condición física ahora que hemos estado en pandemia, ahora que no puedo salir, que tengo una limitante física? Y en ese sentido hay un cuestionario que está validado para la población europea, pero también se hicieron validaciones a nivel latinoamericano, donde a partir de 5 preguntas que yo creo que están revisando, uno valora qué tan alta o baja percibe la condición física que tiene. Y la verdad es que la capacidad que tiene este cuestionario de predecir la condición física es súper alta. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere ver cómo está su condición física, vaya haciéndose estas preguntas. En síntesis, cuando nosotros hablamos de por qué la condición física es tan importante, es porque me muestra el estado global de mis capacidades físicas, y que tienen que ver principalmente con mi calidad de vida, más que convertirme en un deportista. Ahora, genial sería que en la medida que entreno, me doy cuenta que tengo habilidades para algún deporte y puedo representar a mi país en una competencia internacional. Pero la verdad es que el foco de la condición física hacia la salud tiene que ver con el bienestar y con la calidad de vida. Muchas gracias por permitirme presentar estos datos y esta información, que de verdad que en mi caso es sumamente apasionante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Qué interesante presentación y preocupante en realidad. Bueno, vamos a pasar a nuestra tercera charla, que está a cargo del doctor Sebastián San Martín. La charla se titula Tejidos con capacidades regenerativas y su uso clínico. El doctor San Martín es matrón, doctor en biología celular y tisular por la Universidad de Sao Paulo en Brasil, profesor titular de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de dicha casa de estudio, donde también es director del programa de doctorado en Ciencia e Ingeniería para la Salud. Bienvenido, Sebastián. El piso es tuyo. Muy bien, buenas tardes a todas y todos. Es un verdadero honor poder participar en esta actividad. Mis agradecimientos
a la Seremía de Ciencia y Tecnología, a María José Escobar por esta invitación y a todo el equipo que está atrás de ello. Y sí, he tenido la oportunidad en los últimos años de trabajar en conjunto con una serie de colegas de las áreas básicas de investigación y el área clínica también, para llevar adelante la resolución de algunos problemas que aquejan, como lo plantea este webinar, el bienestar de la población, medido como la posibilidad de contar con vidas y años saludables en nuestra población, y que a veces nos vemos enfrentados a ciertas condiciones patológicas que pueden mermar ese bienestar, y que por lo tanto tenemos que estar atentos a cómo generar la recuperación en estos individuos. En ese sentido, quisiera traer a colación algunos ejemplos. Desde el punto de vista de la regeneración, la naturaleza ha dotado a un sinnúmero de organismos con algunas facilidades respecto a cómo recuperarse frente a algún daño, alguna lesión o alguna enfermedad. Y podemos ver estos ejemplos que tengo acá, como el de la hidra, que es un invertebrado marino muy pequeño, pero que tiene una alta capacidad regenerativa. Aquí el ejemplo muestra cómo esta hidra es cortada o seccionada en la mitad, y al transcurso de las horas, cada uno de los polos seccionados comienza un proceso regenerativo que termina con la conformación del organismo duplicado, con todas sus partes totalmente desarrolladas en un periodo de tiempo relativamente corto. A medida que avanzamos en la evolución y con las diferentes especies, nos podemos ver enfrentados ya a vertebrados que mantienen una alta capacidad regenerativa. Este es un ejemplo que probablemente todos conocemos y que tiene que ver con algunos anfibios o algunos reptiles, como en este caso la salamandra, que en este ejemplo podemos ver que una vez que se le amputa una de las extremidades, al transcurrir los días, esta extremidad amputada tiene una alta capacidad regenerativa, e incluso es capaz de regenerar un miembro completo. ¿Qué pasa en nuestra especie? Nosotros mantenemos una capacidad regenerativa frente a algunas condiciones. Lamentablemente, esas capacidades son bastante limitadas para algunas estructuras corporales, como en la piel, los huesos y algunos tejidos muy en particular frente a ciertas condiciones, pero que lamentablemente no son tan altas o tan amplias como lo que ocurre con estos otros ejemplos. Y es en ese sentido que buscamos alternativas terapéuticas que puedan favorecer los procesos regenerativos de diferentes condiciones de enfermedad en la población, y hemos trabajado con la membrana amniótica humana, que es la membrana que recubre al embrión y al feto durante toda la gestación. Este tejido lo podemos colectar una vez que la placenta sale en el momento del parto, y desde la misma placenta podemos obtener entonces la membrana amniótica como un tejido muy disponible y fácilmente colectable una vez que ocurre, como les comentaba, el parto. Este tejido ya se ha utilizado por más de 100 años en la historia clínica, y posee un gran número de propiedades, como no genera rechazo inmunológico, tiene propiedades antifibróticas, analgésicas, bactericidas, antiinflamatorias, y promueve la epitelización en las heridas. Y en ese sentido hemos desarrollado y trabajado con la posibilidad de regenerar algunas condiciones. Este es un paciente con un daño ocular a nivel de la córnea, que es el tejido que vemos en esta imagen, en donde el aumento de edema en la córnea genera la ruptura del epitelio de superficie, y es una condición denominada queratopatía bulosa, donde una de las condiciones clínicas es el dolor exacerbado frente a esta condición. Los pacientes, cuando se les pregunta cuánto le duele a usted, de 0 a 10 indican un dolor cercano al 10, que es un dolor extremadamente muy fuerte e insoportable. En este tipo de pacientes, lo que hicimos junto con el equipo de oftalmología del Hospital Carlos Van Buren fue llevar un protocolo, un ensayo clínico de uso de membrana amniótica en esta condición patológica. Como lo pueden ver en el video, bajo anestesia al paciente se le coloca la membrana amniótica en la superficie ocular, y acompañamos este estudio por 6 meses, en donde logramos visualizar que al aplicar la membrana amniótica a nuestros pacientes, el dolor durante el primer mes de post-tratamiento disminuía incluso a 0, y luego de los 3 meses comenzaba nuevamente a percibirse dolor por parte del paciente, pero es un dolor que nunca llegó en las cantidades a lo que fue inicialmente antes del tratamiento. En otra condición patológica que también hemos aplicado la membrana amniótica ha sido en quemaduras. Las quemaduras pueden ser clasificadas en diferentes grados sobre la superficie de la piel. La piel es un órgano extremadamente complejo, en donde tiene diferentes capas, desde la epidermis en la superficie, luego más profunda la dermis, y lo más profundo sería la hipodermis.
y las quemaduras pueden ir desde lo más superficial hasta lo más profundo, pasando por quemaduras intermedias. Quisimos saber si la membrana amniótica podía ser utilizada también en esta condición, y ya habían ejemplos clínicos en los cuales utilizaban membrana amniótica, sobre todo en adultos, y quisimos desarrollar entonces, junto con los cirujanos pediatras del Hospital Carlos Van Buren, también un protocolo clínico en el cual pudiéramos comparar la efectividad de la membrana amniótica en esta condición de estas quemaduras en estos niños. Y para ello entonces, esto comparado con membranas sintéticas que se utilizan comercialmente, llevamos adelante entonces el protocolo de membrana amniótica, y en este pequeño video es principalmente la posibilidad de que ustedes observen cómo este tejido, una vez que se colecta, cuando se obtiene la placenta posterior al parto, luego de un procesamiento que se hace en el laboratorio de la membrana amniótica y posteriormente su esterilización para uso clínico, se devuelve esta membrana al pabellón, en el momento en el cual los clínicos tienen acceso entonces a utilizar esta membrana amniótica directamente sobre las quemaduras de nuestros pequeños pacientes, con el objetivo de que estas propiedades que les comentaba inicialmente la membrana amniótica, que promueven la generación del epitelio nuevamente, controlan el dolor, propiedades antifibróticas, podamos verlas visualizadas en el tratamiento de esta herida como son las quemaduras. Y en este mismo caso, en esta misma paciente que podemos observar 3 meses después, como pueden ver ustedes, se logra una regeneración completa de la zona lesionada por la quemadura y que sin ninguna cicatriz, que es una de las grandes ventajas que también promueve la membrana amniótica con su uso. ¿Qué es lo que queremos desarrollar y qué estamos desarrollando en estos momentos? Es la posibilidad del análisis de otro tipo de condiciones que afectan el bienestar de la población, como por ejemplo las heridas crónicas. Las heridas crónicas se caracterizan por ser heridas que no cicatrizan, que no curan, y que se ven principalmente en población de edad avanzada, pacientes con diabetes mellitus, con problemas vasculares, como la edad, como lo había comentado, o con patologías del sistema inmune. Y una de las características de esta falta de cicatrización en estos pacientes es una pobre disponibilidad de oxígeno en las zonas de herida. Y en ese sentido, lo que estamos trabajando es poder incorporar a la membrana amniótica, que ya tiene una serie de propiedades prorregenerativas en estos tejidos, la incorporación de un microorganismo, de una alga unicelular, que tiene capacidades fotosintéticas, y queremos incorporar entonces esta alga dentro de la membrana amniótica para, en ese sentido, promover la generación de una membrana biológica humana, generando un proceso simbiótico en la cual las algas con la capacidad fotosintética, una vez estimuladas por luz, puedan producir oxígeno y por lo tanto así favorecer el proceso regenerativo de la membrana amniótica y las capacidades de liberación de oxígeno que van a favorecer, esperamos, el desarrollo y la cicatrización adecuada en los tiempos en estos pacientes. Y por otro lado, lo que queremos también ver es que, ya que la piel es un modelo regenerativo muy interesante y que incluso tiene altas capacidades regenerativas en nuestra especie, es comparar con diferentes organismos, como el ejemplo de la salamandra, en este caso un axolote, que tiene las mismas capacidades regenerativas, incluso pueden regenerar miembros completos, saber cómo la piel de estos individuos, junto con modelos animales como embriones de ratón y el ratón en el adulto, cuáles son las diferencias que hay en la piel de estos diferentes organismos que nos indiquen el momento adecuado o las moléculas adecuadas que podrían estar relacionadas con procesos de regeneración mucho más efectivos que lo que conocemos en nuestra especie. Ya sabemos que en nuestra especie, a medida que vamos avanzando en el desarrollo hasta el envejecimiento, en el caso de la piel, esta va cambiando, y estos cambios están muy estrechamente relacionados con el tipo de moléculas que están aquí presentes en nuestra piel. Y por lo tanto, el intuito de nuestra investigación es conocer qué factores prorregenerativos en estas especies de alta regeneración podrían estar presentes, que no están presentes en el humano y que podríamos luego aplicar en futuros ensayos. Finalmente, para terminar, entonces, agradecer, este trabajo no se hace solo, es un trabajo colaborativo con un grupo de académicos y clínicos que están tanto en la universidad como en los hospitales, y por supuesto tengo que agradecer a todas aquellas madres que al donar la placenta nos permiten acceder a la membrana amniótica para su uso en beneficio de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Ahora vamos a pasar a nuestra cuarta y última charla a cargo del doctor Guillermo Cabrera. La charla se llama Algoritmos inteligentes para radioterapia,
El doctor Guillermo Cabrera es ingeniero civil, informático y magíster en ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en ciencias de la ingeniería de la Universidad de Auckland en New Zealand. Actualmente es profesor auxiliar de la Escuela de Ingeniería Informática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muy bienvenido, Guillermo. Adelante. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y bueno, también gracias a la gente de la macrozona, digamos, a la Ceremi por la invitación. La verdad que, bueno, soy el único representante del área de la ingeniería aquí en esta charla, así que vamos a tratar de, la charla trata un poquito de apuntar cómo desde la ingeniería nosotros podemos hacer alguna contribución, digamos, a algunos procesos que se dan en particular en el proceso de radioterapia. No sé si se escucha bien o no, porque estoy tratando de compartir, pero algo pasa. Sí, se te escucha perfecto. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Déjame aquí y vamos a compartir esto que está acá. ¿Se ve ahí la presentación, no? Sí, hasta ahora ¿Sí? está empezando a... Ahí está. ¿Sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bien, entonces, como les decía, la idea es ver cómo desde la ingeniería nosotros también podemos hacer un aporte a algunos procesos que se dan en particular en radioterapia, y este aporte desde la inteligencia artificial a través de algoritmos inteligentes, digamos, ¿ya? Esto es un trabajo conjunto con estudiantes del doctorado de Ingeniería Informática de la PUCB y está financiado fundamentalmente por un proyecto Fontes, ¿ya? Ahí está. Entonces, un poco la idea de la presentación es poder ver cómo nosotros, desde la toma de decisiones con múltiples criterios, podemos tratar de ocupar técnicas, ¿no es cierto?, de ingeniería para la toma de decisiones en particular de qué tratamientos andan bien y qué tratamientos no andan tan bien, ¿ya? Por otro lado, también está el tema de la radioterapia de intensidad modulada, que es el problema que nosotros estamos tratando de abordar, y para el cual nosotros estamos tratando de aportar con cierto conocimiento para la toma de decisiones. Y finalmente, disculpe, hay un problema aquí con lo que estoy compartiendo, creo. Se te veía muy bien, ¿eh? No, para nosotros no había un problema aparente. No había. Ya, perfecto. Y entonces lo vuelvo, disculpen. Lo vuelvo a compartir entonces. Bien, entonces, y bueno, y la idea es, para continuar, digamos, no atrasarnos más, la idea justamente es ver cómo, ¿no es cierto?, estos algoritmos inteligentes, desde el punto de la toma de decisiones con múltiples criterios, puede aportar, digamos, a la radioterapia de intensidad modular. Entonces, partimos con una frase, digamos, que a mí me gusta mucho y que refleja un poco de qué se trata todo esto, y es que nosotros no podemos tener todo lo que queremos. Eso lo aprendemos desde muy pequeños, ¿no es cierto?, cuando queremos todo y no se puede, y nuestros padres nos dicen que no se puede, ¿no es cierto?, y que algunas veces podemos obtener lo que realmente necesitamos más que lo que queremos, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver mucho con lo que es optimización multiobjetivo, porque en definitiva nosotros muchas veces queremos todo, digamos, y eso no es posible. Y un ejemplo que no tiene que ver mucho con la salud, pero que ayuda mucho a entender de qué estamos hablando, es el tema de los smartphones. Nosotros, como decía la publicidad, ¿no es cierto?, queremos un celular con la cámara increíble, la pantalla increíble, una batería que dure mucho más o menos era así el tema, ¿no es cierto? Pero además queremos que sea muy barato, queremos pagar lo menos posible. Y, bueno, como todos sabemos, eso desafortunadamente no se puede, ¿no es cierto? Y en la vida, digamos, cuando queremos comprarnos un celular, básicamente lo que tenemos que hacer es sacrificar un poquito de un objetivo, es decir, por ejemplo, pagar un poquito más por obtener una mejor cámara, una mejor batería, una mejor performance en general. Si, por el otro lado, no queremos pagar más, es decir, queremos priorizar un objetivo que es el precio, ¿no es cierto?, tenemos que sacrificar algo por el lado de una cámara no tan buena, una batería no tan buena, etc. Entonces,
ahí aparece un concepto que es súper importante en toma de decisiones, que es el concepto de la dominancia. Entonces aquí en esta figurita yo trato de explicar de qué se trata la dominancia. Yo tengo un montón de alternativas ahí que están envueltas en circulito, ¿no es cierto? Y tengo dos objetivos, F1 y F2, que básicamente lo que quiero es minimizarlo, es decir, F1 tirarlo lo más a la izquierda posible, digamos que los puntos estén lo más a la izquierda posible, y con F2 que los puntos estén lo más abajo posible. Entonces cuando yo comparo, por ejemplo, A con B, no hay ninguna razón para que yo elija B sobre A. ¿Por qué? Porque A es mejor en F1 y en F2. ¿Ya? Entonces, es cualquier alternativa que yo escoja por sobre A en el espacio que está en verde, es una mala decisión. ¿Ya? Del mismo modo, cuando yo comparo A con E, ¿no es cierto?, me doy cuenta de que E es mejor que A en F1 y en F2, y por lo tanto es razonable tomar la decisión de E. Pero también hay alternativas que no son comparables, como por ejemplo A con C. A es mejor en F2, está más abajo, pero C es mejor en F1. Lo mismo pasa cuando yo comparo A con D. D es mejor en F1, perdón, en F2 porque está más abajo, ¿no es cierto? Y A es mejor en F1 porque está más a la izquierda. Y no podemos compararlas. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿C o A? Bueno, depende del tomador de decisiones. ¿Cuál es mejor? ¿A o B? Siempre A. ¿Cuál es mejor? ¿A o E? Siempre, ¿ya? Independiente del tomador de decisiones. Entonces, y lo que nosotros andamos buscando, o nuestros algoritmos andan buscando, son estas soluciones que están aquí pintaditas en negro, ¿no es cierto? Y que son aquellas que no tienen ninguna solución que es evidentemente mejor. Y a esas soluciones nosotros le llamamos soluciones no dominadas. Entonces, E domina a A, por lo tanto, A es una solución dominada y E es una solución no dominada. Esto es súper importante para lo que vamos a ver después en radioterapia. Entonces, y solamente para contextualizar el ejemplo y cerrar el ejemplo, digamos, del smartphone, supongamos que tenemos aquí una cantidad de alternativas de, no sé, 12, de la A a la L, ¿no es cierto? Muchos modelos de celular, con una cantidad de memoria, cámara, batería, y un precio, ¿no es cierto? Lo que nosotros queremos es apoyar la toma de decisiones. No queremos decirle al usuario, mire, este es el celular que usted se tiene que comprar. Lo que queremos hacer es que no tome malas decisiones. Entonces, si uno mira acá y dice, bueno, a ver, ustedes decidan cuál quieren, yo lo que les puedo decir es que por favor no elijan ninguno de los que están rosados. ¿Por qué? Porque para todos los que están en rosado, siempre hay un verde que es mejor. Para el ejemplo, B es igual que A en memoria, en cámara, en batería, pero es mejor en precio. Por lo tanto, no tiene ningún sentido comprar A si tenemos disponible B. ¿Ya? Entonces, y esto pasa en un montón de esferas de la vida, como cuando yo me compro una casa, cuando me compro un auto, cuando alguien anda en busca de cualquier otra cosa, digamos, que tenga estos distintos atributos, siempre nos va a pasar lo mismo. Y también nos pasa lo mismo cuando queremos generar un tratamiento de radioterapia, ¿ya? Aunque no lo crean. Entonces, ¿por qué? Porque los tratamientos de radioterapia, básicamente lo que pasa es que nosotros tenemos una herramienta, que es el acelerador lineal, que se irradia desde un punto externo, digamos, puede irradiar desde casi cualquier ángulo alrededor del paciente, y modula, digamos, la radiación a través de estos pares de metales, de hojas metálicas que se mueven, digamos, y que dejan pasar o no la radiación hacia el paciente. Entonces, por ejemplo, en un caso de próstata, lo que nosotros tenemos es un tumor que está ahí, pero hay órganos alrededor. Entonces, si nosotros disparamos hacia el tumor, necesariamente vamos a quemar un poco, ¿no es cierto?, los órganos que están alrededor. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, queremos quemar lo más posible el tumor, ¿no es cierto? Queremos quemarlo según una prescripción médica, pero no queremos quemar ni la vejiga ni el recto. Entonces, ¿podemos tener todo eso? ¿Podemos quemar todo el tumor sin quemar nada que está alrededor? No, lamentablemente no. Entonces ahí aparecen estos objetivos que están contrapuestos. Y lo que nosotros hacemos es tratar de hacer algoritmos que busquen tratamientos que cumplan con la prescripción médica para el tumor y traten de minimizar la radiación de la vejiga y del recto, ¿ya? Y para eso la primera pregunta es ¿desde dónde irradiamos? ¿Desde qué ángulos alrededor del paciente irradiamos? Entonces, por ejemplo, podríamos tener esa configuración que está ahí, que tiene 3 ángulos, o podríamos tener esa otra que aparece a la derecha, ¿no es cierto?, que son 3 ángulos distintos. Para cada una de esas configuraciones, yo voy a obtener tratamientos que son distintos. Entonces, la configuración es muy importante. El problema es que, por ejemplo, para un caso sencillo como este de próstata, la mejor combinación de 5 ángulos sobre 360 posibles
para yo encontrar esa mejor combinación, tendría que revisar los 49.002 millones de alternativas que tengo. Problema combinatorial enorme que claramente, desde el punto de vista de la práctica clínica, no me van a esperar a que yo revise todas esas opciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde ingeniería? Bueno, antes que eso. Entonces, ¿cómo se hace esto hoy día? Bueno, en base a la expertise, ¿no es cierto?, de los equipos, ellos seleccionan, en base a su experiencia, ¿no es cierto?, una configuración que ellos creen que puede hacer, que le puede servir a cierto paciente, se genera un tratamiento, ese tratamiento se evalúa, si el tratamiento es clínicamente aceptable, se procede con ese tratamiento, y si no, el equipo vuelve a evaluar una nueva configuración, se vuelve a generar un nuevo tratamiento y es un proceso iterativo que es súper caro en términos de tiempo y es súper caro en términos también de recursos humanos, porque tenemos que tener a un equipo ahí generando planes, ¿no es cierto?, y evaluándolos de manera casi manual. ¿Ya? Por otro lado, también depende mucho de la experiencia del médico y sabemos que hay equipos con más y menos experiencia. Entonces, tampoco es algo deseable. ¿Qué es lo que hemos propuesto nosotros? Básicamente es ocupar un conjunto de algoritmos, ¿ya? Los que están ahí pintaditos en rojo, digamos, son los que hemos implementado hasta ahora, que pueden ser búsquedas locales, algoritmos evolutivos, ¿no es cierto?, que se inspiran en la evolución de la especie, otros que se basan en enjambres, ¿no es cierto?, como las abejas, las hormigas, también ahí hay algoritmos inspirados, ¿no es cierto?, en las hormigas. Y bueno, todos esos algoritmos son algoritmos que han demostrado ser súper eficientes en problemas complejos como este. Son algoritmos que nosotros llamamos algoritmos inteligentes, porque son capaces de tomar decisiones inteligentes, ¿no es cierto? Y que nosotros hemos ido implementando, y en particular una de las últimas implementaciones y contribuciones que hemos hecho es un algoritmo que se llama Pareto Local Search, que viene de la literatura de antes, digamos, pero nosotros lo adaptamos a este problema, al problema de la radioterapia. Y básicamente aquí lo que tenemos en los ejes son la radiación que recibe en F1 el recto y en F2 la vejiga. Entonces nosotros partimos con una solución, que es un tratamiento, y generamos, a partir de un operador de vecindad, generamos un conjunto de puntos que están ahí, que son distintos tratamientos, ocupando configuraciones que son ligeramente distintas. Y resulta que, a partir del concepto de dominancia que veíamos recién, hay algunas que están ahí con la pelotita una más verde, digamos, que son aquellas que resultan ser las no dominadas, que lo que hace el algoritmo se mueve hacia esos tratamientos y genera la vecindad de esos tratamientos ahora. Por lo tanto, genera un conjunto más grande de tratamientos a evaluar y así avanza moviéndose hacia las soluciones que van resultando no dominadas, iteración por iteración. Si se dan cuenta, la cantidad de tratamientos que son evaluados por el algoritmo son un montón y no necesita de la supervisión del médico. Ya porque el médico lo que vio antes fue la prescripción y en base a la prescripción el algoritmo funciona. Y lo más importante aquí es que el algoritmo termina con un conjunto de tratamientos. Y esto es súper importante porque muchas veces los tomadores de decisiones, y en particular en el área de la medicina, que es mucho más relevante porque están las vidas de las personas en juego, un médico, con toda la experiencia que tienen, ¿no es cierto?, no quieren que llegue alguien, un informático, digamos, ¿no es cierto?, a decirles, mire, este es el mejor tratamiento posible, este es el tratamiento óptimo. Porque en realidad hay un montón de cosas que no se pueden meter en los modelos matemáticos y que están del lado de la experiencia, de la praxis, ¿cierto?, médica. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando abordamos estos problemas desde un punto de vista multiobjetivo es ofrecer al médico un conjunto de alternativas que al menos nosotros podemos asegurar no se puede mejorar en un objetivo sin echar a perder el otro. Y esa es una garantía que es importante para efectos de la evaluación de los tratamientos, ¿ya? Y esto es importante también, ¿por qué? Porque hoy día las herramientas, los software que vienen los software comerciales que vienen en estas máquinas, estos aceleradores lineales, son algoritmos también desarrollados, digamos, por equipos de trabajo por muchos años, digamos, pero son algoritmos que son monoobjetivos, es decir, que meten todo en una pura función, ¿no es cierto?, y tratan de capturar toda la complejidad del problema en una única función. Y eso, digamos, creemos nosotros, puede ser mejorado o puede ser complementado, ¿no es cierto?,
desde un punto de vista más multicriterio, ¿ya? Y creemos que por ahí podemos hacer una contribución, insisto, desde la ingeniería a estos procesos que se dan, digamos, dentro de los hospitales. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación primero, muchísimas gracias por la atención también, y súper disponible para responder preguntas. Ahí hay unas últimas publicaciones del grupo. Así que eso, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, mira, ahora vamos a tener una sección de preguntas. No sé si todos los presentadores se pueden poner visibles. Y yo quisiera partir con Guillermo para aprovechar el impulso. ¿Cuál ha sido la recepción de la comunidad médica a este tipo de herramientas? Mira, la verdad que ahí hay una respuesta que tiene dos caras, digamos, como una hoja. Porque la primera parte de este proyecto se dio en Auckland y trabajamos muy de cerca con el hospital de Auckland. Y la verdad es que ellos tienen una tradición bien larga de cooperación universidad-hospital, ¿ya? Y en ese sentido había una apertura bien grande respecto de introducir las cosas que se hacían en la universidad en la práctica, cosa que a nosotros desde ingeniería nos daba mucho miedo, ¿eh? Entonces éramos nosotros los que de repente decíamos, oye, pero esperen un poco, mejor hagamos estudios retrospectivos, pero nada para adelante, digamos, ya por la responsabilidad que se podía tener. Por el contrario, aquí en particular en Valparaíso, nosotros estuvimos, ¿no?, justo antes de la pandemia, estábamos haciendo un convenio con el hospital Carlos Van Buren, estaba casi, digamos, y pasó esto de la pandemia y quedó todo medio stand-by. Y aquí, claro, efectivamente teníamos, o lo que sentimos, digamos, es que efectivamente hay una súper buena recepción de los médicos para estos temas de investigación, pero sentimos nosotros que es como que está la apertura para la investigación, pero no sé si está, probablemente tiene que ver con un tema de confianza también, no está la apertura tanto como para ir más allá y decir, a ver, empecemos a aplicar esto que llevamos investigando. Me parece que puede ser un tema de madurez, insisto, madurez, digamos, de los equipos de trabajo, confianzas entre hospital, universidad, etcétera, pero en general las disposiciones son súper buenas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a alternar otras preguntas para Joana. ¿La condición física en la infancia y la adolescencia es reversible en la edad adulta? Tengo una súper buena noticia, porque como es un estado, depende de lo que hacemos. Entonces, si fui inactivo por cualquier cosa de la vida durante toda mi vida y ahora tengo 70 años y me convencieron que tengo que moverme, inmediatamente voy a mejorar. De hecho, las mitocondrias, yo hago un esfuerzo y a las 6 horas más o menos, las mitocondrias se vuelven más activas y empiezan a tratar de unirse para hacer redes mitocondriales que contribuyen a consumir más oxígeno, al funcionamiento celular. Así que desde esa perspectiva, la condición física es maravillosa porque puedo mejorar en cualquier momento. No es como se creía antes, que si uno nunca había sido deportista, nunca había hecho ejercicio, mejor no lo intentara. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que, sin importar tu condición física, cada movimiento que dediques a moverte es un minuto de inversión y de salud. Así que gracias por la pregunta, porque de verdad, ojalá que todos se motiven, porque cada minuto cuenta. De hecho, así se llama el eslogan: todo minuto vale. Espectacular, nos gustan las buenas noticias en ese sentido. Sí. Tengo una pregunta para Lisette. ¿Existen estudios que vinculen el cambio climático con los riesgos de la salud? ¿Cuáles son los grupos de riesgo en este tema? Y hicieron trampa, metieron 2 preguntas en una. Sí, mire, hay varias investigaciones y ahí puedo recomendar una página de la Organización Mundial de la Salud, que es justamente de cambio climático y salud, y ahí se pueden bajar varias investigaciones. Y yo creo que dentro del cambio climático hay muchos temas, pero yo creo que uno de los más que ahora se ha señalado es el tema de las temperaturas extremas, estos cambios climáticos extremos, y vemos el ejemplo en Canadá con las olas de calor, y que esto genera defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Esto afecta principalmente a las personas adultas mayores y a las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión, asma, diabetes, por ejemplo.
Y otro tema que acá en nuestro país, por ejemplo, el tema del aumento del efecto de los gases invernadero, que esto hace que aumentan las radiaciones ultravioletas que llegan a la Tierra, ¿cierto? Y esto aumenta también el riesgo de padecer cáncer a la piel. Recordemos que nuestro país está afectado por este tema de la capa de ozono, y se ha señalado que por cada 1% que disminuya la capa de ozono, hay un riesgo de contraer cáncer a la piel en la población general entre un 1 a un 3%. Entonces ahí estamos viendo también los efectos del cambio climático, y otro ejemplo actual podría ser lo que está pasando en Sudáfrica con el tema de la escasez de los recursos hídricos, y que este tema ha sido bastante complejo, sobre todo por la primera indicación que tenemos de la pandemia, que es el lavado frecuente de manos. Ya no tienen cómo lavarse las manos, entonces el acceso a agua potable es un efecto que se está viendo del cambio climático. Pero ahora, ojo, que tenemos que determinar sectores que también pasan años de sequías. Por ejemplo, en la cuarta región tenemos años de sequía, entonces no confundir estos periodos de sequías que son, digamos, habituales con los efectos del cambio climático, o a veces se pueden combinar esos temas, pero el tema del agua, lógicamente que trae consecuencia a todo lo que es enfermedad infectocontagiosa. Pero uno de los grupos más vulnerables que se ha señalado son los niños y las mujeres de los países más pobres. Van a ser las personas más afectadas por el cambio climático. Y frente a eso se han desarrollado diversas estrategias a nivel mundial que permitan abordar y mitigar el cambio climático, ojalá con enfoque de género. Importante eso. No me sorprende en todo caso que esos sean los grupos más desfavorecidos. Ahí no hay novedad con los efectos de otras cosas también. Una pregunta para Sebastián. Vamos a volver a lo del cambio climático después. UV se ha impulsado con anterioridad un proyecto de biopolímeros como alternativa de piel artificial. ¿Cómo esta membrana amniótica se complementa o reemplaza esta tecnología? Muchas gracias, Andrea, por la pregunta. Y sí, efectivamente, nuestra universidad ha tenido un tiempo hacia acá grandes desarrollos en el área tecnológica y en innovación en el área de salud. Probablemente el área de salud es una de las áreas potentes de desarrollo de la Universidad de Valparaíso. Y desde la Facultad de Química y Farmacia, a través de un trabajo desarrollado por años por la doctora Caroline Weinstein, desarrollaron un biopolímero efectivamente con el objetivo de generar una piel artificial a partir de él. A ver, una de las grandes ventajas, probablemente, quizás viendo ventajas más que si reemplazo total, en absoluto, es que el hecho de poder usar membrana amniótica hace que los costos bajen prácticamente a cero, desde el punto de vista de poder utilizar este tejido luego en los pacientes. El tejido se obtiene de una donación altruista por parte de madres donantes, y dado los convenios que poseemos con el Ministerio de Salud, el tratamiento y procesamiento de la membrana también no tiene costo. Entonces, probablemente una de las grandes ventajas de utilizar esta membrana para estas patologías u otras, hay alrededor de sobre 100 ensayos clínicos a nivel mundial con el uso de membrana amniótica en diferentes condiciones, sea la fácil disponibilidad y el bajo costo en su uso, junto con las propiedades biológicas que posee. Sin embargo, la posibilidad de complementar funcionalidades en la membrana puede ser un objetivo alcanzable, así como presenté el ejemplo de poder otorgarles propiedades fotosintéticas a un tejido biológico humano. Las posibilidades de complementar también las capacidades que genera el biopolímero creado en la Universidad de Valparaíso por este grupo podría ser también una muy buena alternativa de complementar las funcionalidades de la membrana, o viceversa, complementar las funcionalidades del polímero ya creado. Fantástico. Bueno, ha estado bien activa nuestra audiencia. Guillermo, ¿en qué otras áreas, aparte de la radioterapia, se puede aplicar el tipo de técnicas que comentaste en tu exposición? Bueno, en un montón, digamos, incluso en otros tipos de radioterapia también. Nosotros hoy día hemos estado trabajando en una técnica particular que se llama intensidad radiación de intensidad modulada. Pero también hay otra, digamos, hay proton therapy, hay también BMAT, que otra, digamos, técnica de radioterapia que se usa y que estos algoritmos también pueden ser adaptados.
Pero la gracia, digamos, y lo que más nos gusta es que no solo en radioterapia, digamos, nosotros hemos utilizado algoritmos muy parecidos, por ejemplo, en temas de configuración de redes de transporte y de que parecieran ser problemas muy distintos, digamos, pero al final cuando uno lo modela matemáticamente, y eso es lo lindo también de la matemática, es que al momento de modelarlo, digamos, los problemas terminan con una estructura más o menos parecida. Y por ejemplo, no sé, hacer redes que sean, digamos, viables en lo económico, pero que también minimicen la contaminación. Entonces ahí tenemos, así como tenemos objetivos de minimizar la radiación en los órganos en riesgo y maximizar la del tumor, por otro lado tenemos maximizar el profit de alguna red, pero minimizar los costos, ¿no es cierto?, medioambientales que pueda tener la misma red. Entonces, ese tipo de cosas también se pueden, todo lo que tiene que ver con toma de decisiones multicriterio, se puede extrapolar. Nosotros hoy día estamos trabajando fuertemente en el área de salud, pero siempre con un ojo, digamos, mirando a otros problemas que se llaman problemas combinatoriales, ¿no es cierto?, que puedan ser modelados y resueltos con las técnicas que nosotros hoy día ya hemos desarrollado. Entonces, sí, estamos siempre mirando para el lado. Fabuloso. Muchas gracias. Joana, ¿cómo se podría difundir la importancia de que nuestros niños y niñas se tornen más activos, especialmente post-confinamiento, considerando lo que has indicado en tu presentación? Y una pregunta anidada, ¿desde qué edad deberíamos preocuparnos por desarrollar la condición física en niños y niñas? Bueno, ya dijiste que nos podemos salvar en cualquier momento, pero igual la pregunta es contingente. Mira, voy a partir por la primera. Con este tipo de actividades. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo, considerar a la actividad física dentro del bienestar, dentro de las disciplinas de la ciencia, es un tremendo aporte. Y lo otro es, poco a poco, ir sacando este estigma que no sé en qué momento, de hecho he tratado de buscar la historia, en donde se asocia que aquellas personas que nos gustan mucho la actividad física y el deporte, inmediatamente hacen el link y nos dicen cabeza de músculo, y cuando la verdad es que no tiene por dónde. Entonces, poco a poco ir sacando estas etiquetas que se hacen a la gente que es activa, y en la medida que empecemos a ver cuáles son los beneficios, que no solo son los físicos, porque en mi presentación iba a la parte más bien física, pero también hay beneficios que tienen que ver con la parte socioemocional. Estamos muy solos y en el lugar donde yo puedo hacer amigo y compartir con otro es la clase de educación física, es practicando deporte, es haciendo pedaleo con alguien, es trotando con alguien. Entonces, la verdad es que cualquier momento y cualquier lugar es una buena forma de promocionarlo y hablar de la actividad física de forma positiva, no peyorativa, porque normalmente cuando hay alguien que le gusta mucho siempre hace ese link. Entonces, así como hemos ido cambiando las etiquetas en cuanto al vocabulario patriarcal, también podríamos empezar a hablar de actividad física de forma positiva. Y por otra parte, con respecto a la otra pregunta, los recién nacidos se les prescribe que idealmente deberían o sea, desde que nacen hasta el año, a lo menos 30 minutos de actividad física, y eso significa ponerlos de guatita o cúbito supino para que empiecen a entrenar la fuerza. Desde la recomendación de la OMS parte desde el día 1, y luego, y de hecho inclusive va un poco más allá, y tiene que ver con la madre gestando, que ojalá que sea físicamente activa, porque tú hablabas también de algo muy genial que era la herencia a partir de nuestra flora bacteriana, y acá pasa exactamente lo mismo. Si tú esperas tener hijos e hijas sanas, lo ideal es que el padre y la madre un año antes tengan buena condición física para que también entreguen sus genes desde el punto de vista metabólicamente sanos. Entonces, siempre es un buen momento. Para que no se me olvide, entre los 2 años y los 3 años, la OMS pide que los niños se muevan 180 minutos, 3 horas, sin importar a la intensidad. O sea, eso puede significar que pueden estar jugando con un globo, pueden estar levantando los pies, o sea, pueden hacer cualquier cosa, pero que se mueva. Y de los 4 años en adelante, idealmente mantener estos 180 minutos sería genial, pero 60 minutos debieran ser esa actividad física que, no sé, recién vi a María José que tenía su hijita, y esa sensación de escuchar al niño que le cuesta respirar. No sé si los han visto que llegan corriendo y apenas dicen su nombre. Ojalá 1 hora diaria, porque ese es un factor protector. De hecho, normalmente siempre le damos foco a la obesidad, pero si vemos estadísticamente,
lamentablemente se mueren 2.8 millones de personas a causa de la obesidad, pero mueren 3.2 millones de personas anualmente a causa de la falta de actividad física. Entonces, y coincide con Lisette que también los grupos más vulnerables son las mujeres y los niños con menor nivel socioeconómico, los que tienen también desfavorecida la condición física, la actividad física, porque tiene que ver con entornos, con barrios. Entonces me he ido dando cuenta que todos estamos súper ligados frente a la situación problema. Perfecto, gracias Joana por hacer ese resumen y esa conexión. Tengo una pregunta para Lisette. ¿Qué factores ambientales son los que generan mayor riesgo a la salud? Bueno, es importante antes de responder acá, que para que los seres humanos estemos saludables, nuestro ambiente también tiene que estar saludable. Y otros seres vivientes también. Entonces, todo va afectando. Entonces, la contaminación es un punto importante. La contaminación del aire, del agua y de la tierra. Esto afecta de diversas formas al ser humano. Eso va a depender también del tiempo de exposición que tienen las personas a estos contaminantes y del tipo de contaminante, ¿ya? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, que el agua esté contaminada con metales pesados a que esté contaminado por plaguicidas, ¿cierto?, entre otros. Entonces va a depender mucho de eso, de los efectos que va a tener en la salud, que puede ir desde una exacerbación de una crisis de alguna patología de base, puede ir a intoxicaciones, como lo hemos visto en forma masiva en las zonas de sacrificio en estos últimos tiempos, y así como también casos más graves como el cáncer, ¿ya?, que tiene efectos, ¿cierto?, en el medio ambiente. Ahora, hay un tema muy importante que tiene que ver con los microplásticos. Ya todavía esto se está investigando. ¿Cuál es el efecto a futuro que va a tener los microplásticos en nuestro organismo? Todos ya tenemos microplástico, se ha encontrado microplástico en la placenta, pero no sabemos el efecto que va a tener este tema en la salud humana. Los alimentos están con microplástico. Y otro tema que se me quedó en el tintero, si lo puedo agregar, es el efecto que está teniendo el cambio del medio ambiente en la salud mental, sobre todo en los jóvenes. Ya se ha señalado, investigaciones señalan que los más jóvenes, adolescentes, están sufriendo de dos temas importantes. Uno se llama la ecoansiedad y el otro se llama la solostalgia, ¿ya? Y ese el grupo más afectado son los adolescentes. Uy. Bueno, vamos a ir cerrando ya. Vamos a hacer la última pregunta a Sebastián y es una pregunta más molecular. ¿Cómo funciona la membrana amniótica? ¿Cuál es el principio mediante el cual se obtienen los beneficios? Podemos verlo de dos puntos de vista. El tejido posee células en las cuales está el epitelio y el tejido que está bajo el epitelio, que es el estroma. Ambos componentes tienen grupos celulares. Estas células son células productoras de un número importante de factores de crecimiento y citoquinas. Debemos recordar que, debo aclararlo también, un tejido que no posee vasos sanguíneos y que a pesar de eso es metabólicamente muy activo, y dentro de ese proceso metabólico es parte de cómo favorece la nutrición del embrión y el feto en útero. Y esas propiedades metabólicas las mantiene a pesar que ya el tejido no está adherido a la placenta. Y es por parte que podemos aprovechar desde el punto de vista del laboratorio para, a través de esas moléculas, generar los impactos positivos que tiene luego que la implantamos. Y dentro de la matriz extracelular, de las moléculas que están alrededor de las células, también hay un sinnúmero de factores de andamiaje, de matriz extracelular, colágeno, fibra elástica, y los propios factores de crecimiento que quedan presos en esa matriz, que son los que favorecen los procesos regenerativos. Al hacer un estudio proteómico de la membrana amniótica, a la fecha se han detectado 260 proteínas diferentes, entre factores de crecimiento, citoquinas, factores antiinflamatorios, factores que regulan el desarrollo de vasos sanguíneos, que probablemente incluso hayan otros que todavía no descubrimos, que son los que favorecen estos mecanismos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con Guillermo, con Lisette, con Joana y con Sebastián. Realmente muchas gracias, aprendimos mucho. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestra Seremi María José
Muchas gracias por tenernos a todos aquí. Gracias, Andrea, gracias a todos. Estuvo muy entretenido, muy dinámico. Yo creo que podríamos seguir conversando de las preguntas y cómo los temas de cada uno se conectan como parte del todo. Efectivamente, esta salud y bienestar no se mira tan solo desde el punto de vista de la biología, se mira a partir de múltiples dimensiones y es lo que hemos tratado un poco de mostrar hoy día. Quiero invitarlos a seguir siendo parte de esta actividad y que ojalá puedan también motivar a su entorno para conocer más sobre la labor científica en la macrozona. Los próximos eventos que vamos a tener son agosto, agua limpia y saneamiento, septiembre, reducción de desigualdades, octubre, industria, innovación, infraestructura, para cerrar con noviembre con ciudades y comunidades sostenibles. Una invitación a seguirnos en las redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter es @CeremiCienciaC, en Instagram @CeremiCienciaCentro, o bien pueden enviarnos un correo electrónico a centro@minciencia.gov.cl. Así que muchísimas gracias por la invitación y todos motivados y entusiasmados para seguir conectados a este panorama científico.